Esta es mi exposición sobre el Requiem de György Ligeti. Mi exposición va a tratar acerca del segundo movimiento, el Kyrie. Antecedentes. La obra fue compuesta en el año 1965 como la idea de Ligeti de crear un Requiem hecho en su país natal, en Hungría. Es una idea que surge debido al cambio de religión que tuvo Ligeti en aquella época, pasándose a la religión católica, enmarcándose dentro del renglón de católico no practicante. Sin embargo, a pesar de enmarcarse en una sola religión, Ligeti siempre fue un hombre muy diverso en cuanto a la temática de su música. Por ello, su idea es la de crear un requiem que relacione a todas las religiones por igual. Está dedicado a todos los desaparecidos de Hungría en la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo funciona como una misa fúnebre para toda la humanidad por igual, debido al carácter pesimista en general del compositor con respecto a la evolución de la sociedad en aquella época. Está formado por 4 movimientos basados en textos en latín del oficio católico, siendo estos movimientos el introito, el Kyrie, Dies Irae y el Lacrimosa. Importante destacar que no contiene ninguno de los textos relativos al descanso eterno o a la esperanza de la resurrección, ni llamados de piedad, es decir, no contiene ni lux eterna, que es el texto en latín del Requiem que alude a las almas que descansan, que van a descansar en la morada celestial, o al Imparadisum, que alude a la belleza del paraíso, como máximo logro de un buen desempeño como en la conducta terrenal. Dimensiones del análisis. Todo el tema, el Kyrie del Requiem de Ligeti es una fuga con dos sujetos. Entonces vamos a pasar a destacar a continuación los sujetos que la componen. Está compuesta de dos sujetos, uno principal y uno secundario. El sujeto principal es expuesto inmediatamente en el primer compás por las contralto. Ligeti compone este Kyrie como una doble fuga, donde la voz de alto 1 inicia el sujeto principal, que a su vez es imitado por las otras voces. El sujeto principal comienza en la nota de si bemol, que va a ser utilizada como Ligeti como uno de sus centros melódicos. Ya vamos a hablar de ello más adelante. Podemos ver acá cómo las voces van imitando exactamente al unísono y a la octava. En el caso de los tenores, al unísono y a la octava, ¿no? El mismo motivo melódico el mismo motivo melódico que expone la contralto. Nótese también cómo los valores en los cuales está imitado es irregular, unas veces por aumentación, como alto 4, unas veces por imitación directa, en el caso del tenor 1 imitando a la alto 2, y disminución, en el caso del tenor 2. Los dos sujetos en cuestión son los siguientes. El sujeto principal, como ya habíamos explicado, se va imitando a diferentes intervalos a medida que la obra va progresando. Podemos ver en el ejemplo de arriba cómo los bajos están imitando este sujeto a la segunda descendiente. Mientras altos comienzan en si bemol, el bajo imita el mismo movimiento, pero en la nota la. Cromáticamente es una segunda menor descendiente. Podemos ver acá como el bajo 4 realiza una inversión canónica de lo que está ocurriendo, del motivo que expuso la alto 1. Esta es una de las primeras, este es un ejemplo de las variaciones del sujeto principal que Ligeti expone. Podemos ver el sujeto secundario a través en la frase Christe eleison de la soprano, donde a pesar de que la imitación se ve igual, sigue un patrón totalmente diferente al del sujeto principal. Es decir, no va descendiendo cromáticamente siempre, sino que va a ir ascendiendo y creando una nueva línea melódica. Los dos sujetos están limitados por las dos frases que contiene la obra, que son Kyrie eleison, Señor ten piedad, y Christe eleison, Cristo ten piedad. Sonido. El ámbito melódico se puede dividir en dos grupos, vocal e instrumental. El ámbito melódico del grupo vocal
va desde el la 2 de los bajos hasta el si bemol 5 de la soprano, un registro amplio debido al doble coro que utiliza Ligeti. El ámbito melódico del grupo instrumental va desde el mi sostenido 0 de los contrabajos hasta el si bemol de los primeros violines. Obviamente cubre un rango melódico mucho mayor debido a las capacidades físicas de cada uno de los instrumentos. Sin embargo, está ceñido la conducción del sonido en general está ceñida al movimiento vocal del coro. La textura predominante es micropolifónica. Ya vamos a hablar de eso más adelante. El manejo tímbrico es de carácter caótico por la combinación tan desigual que existe entre las distintas voces. No hay homogeneidad. Timbres muy contrastantes tienen lugar casi siempre al mismo tiempo. La orquestación contribuye a crear densidad debido a los grupos polifónicos en que se desenvuelve y sin embargo es conservadora en términos de balance. Podemos ver en este ejemplo, ubicado entre los compases 97 y 101, el empleo de la micropolifonía en el coro. Combina entradas en partes débiles, valores irregulares y ritmos contrastantes. Podemos ver que todo rítmicamente, aunque existe mucha imitación y muchos doblajes, todas las voces de los dos coros son totalmente independientes la una de la otra, estableciendo cada una su propio patrón rítmico, por ende su propia independencia sonora dentro de la textura de la obra. Sin embargo, la distancia interválica a la cual se encuentra cada una de las voces es lo que permite hablar de micropolifonía, y también la corta distancia que hay entre los intervalos. Por ejemplo, viendo acá en las voces de los tenores de ambos coros, podemos ver que solamente están separados por intervalos muy cortos de segunda menor o de tercera menor en el caso del segundo tiempo del compás 97. Ubicados en los mismos compases 97 a 101, podemos ver cómo los grupos instrumentales doblan secciones de la fuga vocal. Podemos ver acá cómo con los cornos, contrafagotes y trombones bajos están doblando a los bajos, y los fagotes y los trombones doblan a los tenores. Sin embargo, podemos ver que hay mucha consistencia tímbrica debido a que los grupos instrumentales en sí permanecen juntos, logrando así Ligeti homogeneidad sonora dentro de todo. Los metales están tocando todos juntos acá, homogeneizando el timbre de los tenores y el timbre de los bajos. Luego, las maderas altas o intermedias en el registro del tenor, como el fagot y los trombones, están también marchando juntos, imitando las voces de los tenores. Armonía. La verticalidad sonora que predomina es generada al superponer los sujetos con las voces que lo imitan. Esta verticalidad genera disonancias de corta duración. Por ende, no podemos hablar de acordes, sino de intervalos que al momento de cruzarse cada voz, al momento de superponer una voz con otra, se genera la verticalidad sonora. Esta independencia rítmica de cada una de las partes es lo que Ligeti bautiza como micropolifonía, generando el efecto de nubosidad sonora por lo difuso del resultado. Con difuso me refiero a lo indistinguible que es tanto el texto como el ritmo predominante dentro de la textura. Los elementos disonantes se diluyen rápidamente gracias a la corta duración de los mismos. Obviamente, utilizar intervalos tan pequeños dentro de la micropolifonía causa que cualquier disonancia que ocurra se va a diluir rápidamente, ya que el dinamismo de la obra permite que transcurra un tiempo muy pequeño entre una nota y otra, incluso cuando las voces suenen superpuestas. Esto genera un resultado difuso, caótico, en el cual es difícil distinguir una línea de otra, a pesar de los doblajes. Los elementos a nivel vocal e instrumental, la conducción de voces se mantiene respetando las leyes de la escritura contrapuntística. Podemos ver acá, volviendo a los ejemplos de los compases 97 a 101, que a pesar de las habilidades tanto de los instrumentos de metal como de viento madera y la flexibilidad que tienen para lograr intervalos amplios, podemos ver que la escritura vocal se mantiene siguiendo las normas del contrapunto. Alteraciones accidentales descienden cromáticamente, como en la línea del compás 97 del corno 1. Podemos ver cómo intervalos amplios son abordados por escala o por salto,
como en el compás 101, acá en el trombón 1. Y podemos ver también cómo en general todas las líneas instrumentales acá se mantienen dentro de lo cantable gracias a la escritura en escala, en grados conjuntos o en saltos interválicos muy mínimos, como el de tercera menor. Melodía. El material sonoro de las melodías consiste en el uso y transformación de los sujetos expuestos en los compases número 1, Kyrie eleison, y número 40, Christe eleison. El método preferido de Ligeti para añadir variedad es el de la imitación canónica en sus distintas formas. Esto quiere decir que las imitaciones que vamos a conseguir las podemos conseguir a distintos intervalos, y esto es lo que va a generar variedad dentro de la fuga. El movimiento vocal obedece a las reglas de conducción vocal del contrapunto y la armonía. La orquesta cumple dos roles: doblar melódicamente la trama vocal y generar pedales en los centros melódicos de cada imitación. Ligeti utiliza ciertas notas como centros melódicos, ya dado que a partir de esas notas es de donde va a partir todo el material melódico de la polifonía que se va a establecer a partir de ese momento. Ya vamos a detallar más eso. El perfil vocal instrumental apunta al dinamismo, siempre en constante movimiento. Figuras largas de una voz van a ser llenadas inmediatamente por otra voz que se le superpone en valores mucho más pequeños, eliminando así cualquier vacío que pueda tener lugar. Podemos ver acá en estos ejemplos de los compases de 7 al 10 en los bajos, la nota Fa como centro melódico, ya que de ahí van a partir el resto de las imitaciones. Y podemos ver en el sujeto secundario de la nota Fa, en los bajos era la nota La. La nota Fa en el compás 40 va a ser el punto generador del cual van a partir el resto de las imitaciones. Volviendo a la parte de las imitaciones canónicas, teníamos entonces un sujeto que comenzaba en si bemol en el compás 1, y ahora ese sujeto está transportado a una segunda descendiente, a la nota La. Podemos ver el mismo sujeto, pero esta vez transportado una sexta menor ascendente, con una octava de más por el registro de la soprano. Sigue siendo una imitación canónica, ya que respeta la interválica expuesta por cada uno de los sujetos. Aquí vemos más de esos pedales y centros melódicos. Podemos ver aquí en las contralto la nota si bemol como punto generador de todo el material melódico, y podemos ver acá los contrabajos realizando esta misma nota como un pedal, como una especie de pedal melódico armónico que funciona para mantener el centro de la obra, para mantener el centro melódico tonal de la imitación de la frase que tenga lugar en ese momento. Idem acá en los compases 25 y 26, donde podemos ver que el Fa sostenido es la nota generadora de movimiento, y esta vez está sostenida por el corno 2, corno escrito en Do, por cierto, de manera que se mantiene como centro melódico de esta sección de la obra. Ritmo. El material rítmico en general apunta al dinamismo. Como ya lo había dicho anteriormente, todas las voces y toda la trama instrumental, vocal, siempre está en constante movimiento. La escritura de la polifónica de las voces en las partes débiles del pulso genera la sensación de ausencia de tempo. El continuum rítmico de la obra es constante, vocal e instrumentalmente, ya que siempre se mantiene en movimiento. La intervención de la orquesta contribuye a crear densidad debido a que aporta diversidad tímbrica gracias al doblaje orquestal que realiza. Abundan las superposiciones rítmicas de ritmos regulares contra ritmos irregulares. Podemos ver acá un ejemplo donde en el color gris están marcados los ritmos regulares. Ritmos regulares se entienden en este ejemplo como ritmos derivados de compases binarios o compases ternarios. Por ejemplo, valores que impliquen dividir o subdividir la unidad de tiempo en partes iguales. Podemos ver acá cómo la mezzosoprano ejecuta redondas, los tenores ejecutan negras,
y estos a la vez a estos se le superponen ritmos irregulares. Ritmos irregulares, entendamos, dividir la unidad de tiempo en más partes de las que corresponden. En este caso, valores ternarios, dividida incluso en 5 partes acá. Podemos ver, por ejemplo, como en el compás 25, a un valor binario de negra en los tenores se le superpone un tresillo de blanca en las mezzosopranos, marcado en rojo, e incluso quintillos y seisillos en la soprano. Es decir, tenemos entonces 3 contra 2, 6 contra 2, 5 contra 2, entonces generando mucha diversidad rítmica. Lo mismo acá, podemos ver cómo tenemos tresillos, quintillos, que se superponen al valor de 4 tiempos de la redonda, generando 5 contra 4 y 3 contra 4. Y así sucesivamente. Y esta alternancia rítmica se presenta a lo largo de toda la obra. Crecimiento. La estructura del movimiento es la de una fuga doble. Los dos sujetos, es decir, los dos sujetos son expuestos, imitados y superpuestos a contrasujetos, que son variaciones del mismo, como ya lo vimos anteriormente. Cada nueva iteración es una transposición del sujeto a un intervalo distinto. Esto es un proceso que se conoce como imitación canónica. La textura instrumental se vuelve más densa a medida que surgen nuevas iteraciones de la frase Kyrie eleison o Christe eleison. Es decir, con cada nueva aparición de la frase, más instrumentos son añadidos a la textura. Aunque doblando la orquesta, esto va a generar mayor volumen, mayor intensidad. La obra alcanza su clímax en el compás número 102, en un gran tutti que se diluye progresivamente hasta el pianísimo extremo. Acerca de la gestualidad, medición y división de las frases. Ligeti indica al principio de la partitura que su objetivo es lo denso, lo caótico y la ausencia de legibilidad del texto. La métrica, por lo general, permanece irregular en un compás de 2/4. La micropolifonía es un factor que colabora a la poca legibilidad del texto. Y esto es lo que causa que prácticamente sea imposible entender lo que ocurre a nivel textual fuera de las partes homofónicas. La métrica por lo general permanece regular en un compás de 2/4. Es un compás que no se altera, permanece un ritmo constante con la negra en 80 bits por minuto, pero la dificultad de las entradas hace que esa regularidad del pulso hace que medir la pieza en un compás de 2/4 dificulte las entradas de algunos de los componentes. La claridad es crucial para poder dar las respectivas entradas a los diversos grupos vocales e instrumentales. Muchas veces va a ser preferible subdividir o de plano no dirigir en absoluto, ya que es más fácil concentrarse en las entradas que en crear una sensación de pulso constante. Al momento del montaje es importante utilizar los momentos homofónicos como punto de encuentro en los ensayos. Importante darles relevancia en el gesto. Esos puntos homofónicos son los que van a ayudar a crear puntos en los que tanto la orquesta como el grupo vocal, como el coro, se pueden encontrar. Entonces, darle relevancia en el gesto a estos momentos ayuda a agilizar los ensayos. Las frases serán divididas por el texto. Gestualmente, esto implica relieve a estos comienzos de frase. Ver compases, ya vamos a ver los compases en el ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, en el compás 86, una entrada homofónica de las mezzosopranos, que va a ser nuestro punto de encuentro al momento de iniciar esta nueva iteración temática. Y a la vez tenemos en el compás 79 el mismo principio operando, esta vez en las sopranos, como punto de encuentro de toda la polifonía que está ocurriendo en ese momento. Esto ayuda a concentrarse en estos puntos homofónicos, ayuda al director a ubicarse espacialmente dentro de todo el caos que intencionalmente Ligeti genera con la obra. La obra en sí pretende emular el caos, pretende ser deprimente, pretende estar privada de esperanza y pretende ser una plegaria desesperada al Señor. Un objetivo que Ligeti consigue plenamente gracias a la micropolifonía y a la densidad que ésta crea utilizando grandes grupos vocales e instrumentales.